desde la parte de la literatura, ambos con una gran trayectoria, cada uno en su área, pero además es chistoso porque los dos, en algún momento, Marco se ha involucrado en la ciencia y el doctor Daniel se ha involucrado en la literatura. Entonces creo que tenemos unos excelentes ponentes el día de hoy y por supuesto quiero agradecer al doctor Raúl Mújica, quien ha sido un gran aliado a lo largo de un año que llevamos con estos diálogos del arte y la ciencia, quien ha apoyado en la curaduría de estos diálogos. Y bueno, pues sin más preámbulo, les damos la bienvenida y esperamos que disfruten de esta transmisión, Ciencia y Ciencia Ficción. Bienvenidos a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Nada más rapidísimo, recuerden que es a 2 de 3 caídas, pero ahorita sí tenemos límite de tiempo, entonces vamos a ir alternando las participaciones de Daniel y de Marco, ya saben, desde la ciencia y desde el arte. Ya los conocen, muchos de los que nos siguen seguramente los conocen a ambos por el trabajo que hacen justo alrededor de la divulgación científica, que es lo que intentamos con este programa de los diálogos entre la ciencia y el arte. Así que, pues, ¿quién se va a lanzar primero? ¿Quién va a dar los primeros golpes? Vamos. El doctor. Ok. Bueno, déjeme poner mi presentación una vez. Bueno, servidor, soy Daniel Mosincao, yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Electrónica, soy matemático de formación, pero bueno, por estar en la Facultad de Electrónica a veces he hecho robots, pero siempre he soñado con robots. Vamos a poner acá siguiente, aquí está. Bien, este es Talos, él en el 700 antes de Cristo se cuenta que protegía la isla de Creta y daba vueltas alrededor de la isla todos los días 3 veces sin descanso. Al llegar Jasón, que está aquí en el barquito que se ve allá abajo, pues le proponen hacerlo inmortal, y con eso lo distraen mientras le quitan un tornillo que tenía en el tobillo, y entonces se le derrama el fluido vital que tenía. Y en algunas vasijas, esta historia la representan con Talos cayendo con una lágrima en el ojo, ¿no? Esto pues es no solo el primer robot, la primera idea de lo que es un robot, dada la mitología griega, sino además la primera historia de ciencia ficción. Si le dan cuenta, tenemos algunos elementos de la ciencia ficción, como es usar tecnología en la trama, porque los griegos no podían hacer robots, pero suponían que alguien que tuviera más tecnología, que en este caso será Hefestos, el dios de la tecnología, pues sí podía hacer robots. Entonces, también como literatura, pues ciencia ficción tiene emociones, y en esta historia, pues claro que hay emociones. Los griegos también, pues inventaron a los ingenieros, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver un pájaro que lo creó Arquitas. Si ven esta bolita, esa bombilla que está allá abajo, se llenaba de agua, la calentaban, generaba vapor y eso expulsaba al pájaro. Dicen las historias que logró hacerlo volar casi 300 metros. Entonces, esta tecnología pues, del vapor empezó desde los griegos. Y del lado derecho tenemos a Arquímedes, el gran pues, arquitecto, ingeniero, el que define pues, lo que es ser un ingeniero, y lo que es meter las manos, hacer máquinas y sobre todo usar matemáticas. Arquitas lo está haciendo este pájaro en el año 300 antes de Cristo, lo cual a mí me emociona y me sorprende, y pues Arquímedes termina de definir todo lo que son las máquinas de guerras a partir de tornillos, palancas, poleas. Va a ser tan efectivo que los romanos, tan solo con verlo o saber que se acercaba, pues salían aterrorizados, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo esto del vapor y las máquinas simples fue lo único que existía, y lo que se imaginaba la gente que podía ser un robot eran máquinas que tenían de alguna manera mágica vida, como en el caso de Pinocho. Y también había viajes al espacio, ¿no? Pero bueno, esos también eran como sueños, como Kepler, que una vez soñó que iba a la luna. Pero fue Cyrano de Bergerac, un literato, ¿no? El que propuso ir a la luna, no con un sueño, sino con varias máquinas, ¿no? Hablaba de gotas de rocío, envasadas en globos, cohetes, pájaros,
y muchas máquinas. Entonces, él decía, se puede ir a la luna con tecnología. Sin embargo, es la electricidad la que define realmente otro modo de pensar, porque con los experimentos de los fisiólogos que hacían que los muertos se movieran dándole toques, pues salieron dos grandes obras, ¿no? En la izquierda tenemos una página del libro de Frankenstein, donde Mary Shelley, que es reconocida también como la primera historia de ciencia ficción, pues se integra todo lo que se sabe de ciencia y de ingeniería en esta historia, donde se juntan varias piezas humanas, se cosen y se les da vida por medio de la electricidad, ¿no? En la otra parte, en la otra imagen, tenemos la obra de teatro RUR, R-U-R, Robots Universales de Rawson, donde Karel Kapp nos muestra a los robots, ¿no? Es el primero que utiliza la palabra robot. Y bueno, aquí es donde yo les preguntaría, ¿a qué edad se enteraron de que los robots no eran mecánicos sino biológicos, ¿no? Kapp, cuando usó la palabra robot, estaba hablando de una especie de clones, donde estaban hechos nada más y nada menos que para obedecer. En ambos casos, pues, tanto Frankenstein como estos clones, pues, lo que abordan son temas éticos como la esclavitud y si la conciencia puede emerger de un objeto que un hombre crea. Pues entonces aparecieron más adelante las historias de robots, ya con la electricidad, pues empezaron a pasar historias de robots, muchas de ellas por Isaac Asimov, ¿no? Había robots y había naves espaciales. De hecho, en los 60s apareció el primer robot real, era un robot industrial, un robot mecánico, y ya más o menos por ahí yo nací, y yo por eso siento que también, de algún modo, a mí me gustaron los robots, ¿no? Porque nací más o menos con la época en que nacieron los robots. Y yo he participado haciendo robots, como el de la izquierda, y también he participado con lo que serían prótesis, ¿no? Prótesis, que son una de las, digamos, algo que aporta a la humanidad. Las prótesis han sido, hay prótesis de manos, ¿no? Hay prótesis de corazón, hay prótesis de vista, hay prótesis de los ojos, de todo eso hay. Pero también aporta a la literatura porque a partir de estas ideas aparecen los cyborgs y aparece el cyber, ¿no? Entonces, aquí lo primero que puedo decir es que la ciencia ficción no existiría si no existiera la tecnología, ¿no? Ahí va el primer golpe. Bien, siguiendo con la tecnología, pues aquí tenemos un mantra, no sé si se logré ver, pero dice, tecnología es todo aquello que estaba ahí que no estaba ahí cuando tú naciste, ¿no? O sea, si tú naciste, como en mi caso, y ya había robots, eso ya no es tecnología, ¿no? Cuando yo nací no había internet, y eso a mucha gente les sorprende, a muchos de los chamaquitos, que nuestros hijos, les sorprende que no existiera la internet antes, ¿no? No lo conciben, no tienen ni idea de qué es eso, de qué es vivir sin un celular, por ejemplo. Y la web, lo que realmente conocen como internet en realidad es la web, no apareció hasta 1990. Entonces, otra cosa que apareció después de que yo nací fue, bueno, no fue WALL-E, sino fue la inteligencia artificial, ¿no? Y los matemáticos tuvieron mucho que ver en la definición, el desarrollo y actualmente pues en la producción de inteligencia artificial. Podemos tener, yo le he dicho a los chavos desde hace ya algunos años, podemos hacer robots como WALL-E con su hardware, pero no podemos todavía llegar a la inteligencia que tienen estos robots. Tengo un amigo que dice que la ciencia ficción refleja el estado de la ciencia en el país que vive el escritor, y yo creo que puede ser, pero como que hay que darle más vueltas, ¿no? La ciencia y la ciencia ficción deben de visibilizarse a la gente, porque en realidad existe. Acá en México existen científicos, aunque no lo crean algunos, existen tecnólogos, ingenieros, también existen escritores de ciencia ficción. Bueno, aquí nos va a platicar más Marco de eso. Yo conozco, por ejemplo, a una amiga que es más conocida en España que aquí en México mismo, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia ficción y la ciencia se debe de visibilizar. Además, se debe de demostrar, o se debe de mostrar que también nosotros los mexicanos podemos estar en estas historias de ciencia ficción. Por ejemplo, yo he escrito algunos cuentos. Hay uno que se llama un poblano en el espacio, ¿no? Ahí hay un astronauta. Otro que se llama Un gato marciano. Hay un ingeniero
mecatrónico, robótico, otra que se llama descomposición espectral, donde metí un ingeniero ambiental especializado en terraformación. Y entonces tú me puedes preguntar, y esos son cuentos, bueno, un cuento en Marte y el otro en una nave espacial, y hay gente que haga eso aquí en México, que trabaje con cosas del espacio, que trabaje con cosas de terraformación. Pues sí, ya todos conocemos a un astronauta, un astronauta mexicana, y yo por lo menos tengo un amigo, un biólogo que se dedica, que tiene pláticas de cómo se podría hacer para cultivar plantas en otros planetas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que no es tan difícil si le echamos ganas. Desgraciadamente, como dice la canción, es en la realidad donde se dan las pesadillas, ¿no? A la frase de Alan Kay hay que añadir que no solo es ciencia ficción, la ciencia ficción es aquello que todavía no ves, ¿no? Y ahorita estamos viendo cosas como una robot llamada Sofía, que tiene derechos civiles en un país donde las mujeres no tienen derechos civiles. O sea, dan derechos civiles a un robot y no dan derechos civiles a una mujer. Te puedes casar con la robot, pero no la mujer que está a un lado no tiene la posibilidad de decidir si se casa o no. También hay impresoras 3D, como se ve arriba a la derecha, perdón, a la derecha, que pueden imprimir pistolas. También las redes sociales, en este momento, las redes sociales saben si estás respetando la sana distancia, si te quedaste en tu casa, y se lo pueden reportar al gobierno. Y pues mueren miles de niños porque sus madres no los vacunan. Entonces, las distopías, estas distopías que estamos viendo, bueno, ya no son distopías, son realidades, ¿no? Son cosas que ni a las mentes más calenturientas de la ciencia ficción que les están ocurriendo. Así que podríamos decir que estamos viviendo lo que antes era ciencia ficción, ahora ya para nosotros es realidad. Bueno, pues ya hasta ahí quedamos, ¿no? Pues si nos preguntamos qué nos queda por hacer para hacer ciencia ficción, pues es lo que nos va a platicar Marco, ¿no? A ver qué onda. La literatura, obviamente, ¿no? Ok, pues mi nombre es Marco Corona, yo estuve trabajando en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, en la Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación, he trabajado de corrector de estilo en el Colegio de Puebla, he trabajado en las librerías Gandhi en Departamento de Arte, en Profética UDLA, cuando estaba en la UDLA, en Módena, cuando estaba ahí enfrente de la Ferrari, que existía la Ferrari allá en el sur de la ciudad, y los seminarios de la UAP. Bueno, vamos a hablar un poco de la definición de ciencia ficción. Me baso sobre todo en Miquel Barceló García, el español, que yo creo que usted, doctor, lo conoce, ¿no? Es que más o menos hacer pues una poética de la ciencia ficción y delimitar el terreno de la ciencia ficción es un poco difícil, ¿no? Podríamos delimitar el terreno del género fantástico, donde una de las primeras preguntas que se hace el género fantástico es: si dudas, eso es género fantástico. Si dudas de que hay un fantasma, ese es el género fantástico. A diferencia de la ciencia ficción, ¿no? Es un poco difícil porque tiene tantos campos que abarca, que es muy difícil de limitar la ciencia ficción. Pero bueno, voy a hacer como una pequeña remembranza de lo que se ha querido hacer y delimitar la ciencia ficción. Para Norman Spiro Rath, que es un escritor de ciencia ficción norteamericano, dijo: ciencia ficción es todo aquello que los editores publican bajo la etiqueta de ciencia ficción, ¿no? Pero para otro escritor, que es escritor francés, que es Michael Butor, decía que el lector reconoce como ciencia ficción las narraciones en las que se habla de viajes interplanetarios. Eso lo decía en 1953. A mí me fue gustando la ciencia ficción de chavito porque uno ve El Santo contra los marcianos y esas teletransportaciones que hacía de la Tierra a Marte, pues uno cómo le hacía, ¿no? Realmente esa era nuestra cultura popular, y de ahí nace, realmente uno se acerca. Mi padre no era gente que tuvo la licenciatura, entonces, pero sí teníamos esa cultura popular de las revistas, de Mimín Penguín, de todo esto, ¿no? Entonces, de ahí va haciendo la curiosidad por la lectura y probablemente por la poesía, el arte y la ciencia ficción. Yo soy un aficionado a la ciencia ficción. Después, coincido con el doctor Mosencagua en que inicia la ciencia ficción realmente a delimitarse porque, bueno, tiene rasgos de especulativo,
y visos de realidad en el mundo de hoy, pocos visos de realidad en el mundo de hoy. La ciencia ficción se pregunta qué sucedería si, ¿no? En la que se analizan las consecuencias de una hipótesis que se considera extraordinaria. Con esto, la ciencia ficción presenta como una literatura fundamentalmente especulativa y basada en ideas, ¿no? Y tenemos varias variaciones de ciencia ficción, como es la conquista del espacio, la descripción de nuevos mundos, universos alternativos, nuevas posibilidades tanto tecnológicas como sociales, una especulación en torno al tiempo y a las leyes de la causalidad. A mí me parece que aquí es donde me gusta mucho la ciencia ficción, que es la sincronicidad, ¿no? Hay David Bohm, David Pitt, que hablan acerca de la sincronicidad, y con Jung, que también se da acerca de la sincronicidad. Bueno, entonces, para Brian Aldiss, que es el escritor inglés de la nueva ola, considera que la primera novela clasificable de ciencia ficción es Frankenstein, o el moderno Prometeo, que es publicada en 1818 y escrita como Mary Shelley. Y no porque se narre un logro científico al conseguir la creación de una nueva vida, sino porque es una obra que explora las consecuencias que esta novedad científica puede provocar en un determinado entorno social, y en este caso, en la sociedad victoriana del siglo XIX. Entonces, esta me parece una de las cosas importantes de la ciencia ficción. Primero, que está basada en ideas, que a lo mejor es conceptual, yo no sé, porque tiene que ver mucho la cuestión científica, pero que además es provocativa, ¿no? Esa es una de las de los rasgos: especulativa, provocativa, y que sí puede determinar un entorno social. Y bueno, en la actualidad se ha superado la orientación limitada de las ciencias físico-naturales. En ese momento, el siglo XIX, ¿qué podría suceder? Ahora se ha extendido al análisis de hipótesis que también corresponden a la psicología, la sociología, la antropología, la historia, y en definitiva al conjunto de las ciencias llamadas sociales. O sea, la ciencia ficción se puede involucrar en todas estas áreas, y hay varias novelas terribles que uno a veces decía, por ahí no me acuerdo qué escritor, que no le daría a leer a sus hijos, ¿no? Hace tiempo leí la de Carretera de Cormac McCarthy, y es una novela desoladora, ¿no? Que ya no hay ni esperanzas en este mundo, y de momento parece ser que con el COVID uno sale ya con miedo a la calle, ¿no? O sea, ese temor, yo no sé si influye la ciencia, la literatura, a que uno tema a este tipo de virus. Entonces, pues con esto voy a darle pauta para poder dialogar con el maestro Mosencagua. Hasta aquí más o menos podemos coincidir entre nuestras los rasgos de la ciencia ficción hasta principios del siglo XX. Yo creo que la ciencia ficción de 1940 para acá empieza a tomar mejores creaciones literarias, pero sí con un mundo muy amplio en cuestiones de las ciencias sociales. ¿Qué me puede decir, maestro, usted que está incursionando en el ramo de la creación literaria? Es lo que preguntaba, ¿no? ¿Será que están yéndose hacia las sociales y hacia la psicología, como decías, como pues, me acuerdo de Ubik, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Las sociales, el cuento de la criada. ¿Será porque ya la gente no estudia de ciencias? Tenemos un grave problema de ciencias, ¿no? La gente no le interesa la ciencia. En las encuestas de percepción de la ciencia en México del 2015 y 2017, andábamos muy mal en la percepción de los mexicanos acerca de lo que es la ciencia, pero parece que es una cuestión genérica, ¿no? O sea, en todo el mundo la ciencia va siendo algo muy poco importante. Y entonces da lugar a cosas como lo que se llaman las fake news, ¿no? En donde pues pueden decir cualquier cosa y se está avalada simplemente porque la gente cree en eso. Por eso hablaba de las antivacunas. Entonces, ¿será también que eso está impactando en los escritores de ciencia ficción? Que no sepan ciencia y por eso se dedican a hacer ese tipo de novelas.
Estoy pensando, maestro, yo pensaba en la forma de la creación, cómo funciona el pensamiento del artista, ¿no? Tomar una manzana para un pintor o para un poeta. Que realmente los bomberos quieren acabar con las bibliotecas personales y que no se transmite el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí no hay tanto como conocer científico, ¿no, maestro? No lo sé. Sí, pero por ejemplo, tú mismo que estás diciendo Bradbury, Crónicas Marcianas, pues realmente no es ciencia ficción, es poesía, ¿no? Sí. Esa, no hay ciencia ficción realmente, ¿no? Hacer las delimitaciones de lo que es ciencia ficción y más nosotros, bueno, más adelante en el texto que tengo ahí hablamos acerca de que probablemente leemos ciencia ficción en inglés o se lee en otro idioma o leemos las traducciones que se hacen de otro idioma, ¿no? Entonces, apreciar ese valor literario, pues es un poco difícil porque leemos traducciones. Entonces, lo que nos interesa es el tema realmente, ¿no? Ya no tanto. Este libro, no sé si es el que acabo de leer, ¿sí? Es un libro muy bonito de SB, de Frankenstein, una nueva edición, de cuál fue el mecanismo científico, o sea, qué hay de ciencia en revivir a Frankenstein. Y que me digan en qué parte del libro lo menciona. Voy a agarrar un libro de divulgación científica que tengo ahí. Pero ahorita necesito que me digan de los dos lados, o sea, qué debemos hacer para promover a los escritores de ciencia. Digo, los científicos rara vez, digo, Daniel es uno de ellos que está incursionando, que pueden escribir estas cosas. Sí hay unos cuantos muy buenos que están escribiendo cosas, ¿no? Como de Lightman, el de Sueños de Einstein, que es precioso ese libro. Y de la parte literaria, ¿qué recomendarías para la gente que quiere incursionar en esto? Para los escritores que quieren meterse de los dos lados. ¿Qué harían? Empezamos ahora con Narco. Mira, mi curiosidad empezó por la ciencia, leyendo